Buenos días a todos. Que el Señor le bendiga. Busquen sus Biblias Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Mientras tanto, puedes sentar por un momentito y después leeremos el pasaje. En la última porción de Romanos que nosotros estudiamos, que era el capítulo 12 y el capítulo 13, dijimos que los primeros 11 capítulos de Romanos nos enseñan los indicativos del Evangelio, o sea, el contenido de lo que es el Evangelio, la parte teológica. Y a partir del capítulo 12 en adelante se aprende entonces los imperativos del Evangelio, o sea, la aplicación del Evangelio en la vida del creyente. Y nosotros miramos en el inicio del capítulo 12 que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable, que aprendimos acerca de la manera en que la iglesia es constituida de miembros diversos, cada uno funcionando de acuerdo al don, de acuerdo a la gracia que le fue dada por el Señor. Aprendimos cómo los hermanos deberían de relacionarse unos con otros. Y aprendimos cómo nosotros como creyentes deberíamos de relacionarnos con los de afuera. Hablamos del gobierno, hablamos de las autoridades, etcétera. Vamos a mirar ahora el fin del capítulo 13 porque nos da introducción para el capítulo 14. Todos de pie, por favor. Romanos 13 del 11 al 14. Y esto, Romanos 13 del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, o sea, de despertar. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Esto es la última exhortación en Romanos 13 y nos enseña que nosotros, como dijimos cuando lo enseñamos meses atrás, tenemos que vivir a la luz del tiempo en que vivimos. Y esto conociendo el tiempo, el momento, la ocasión, que es ya hora de levantarnos del sueño. Tenemos que vivir como creyentes de manera despierta al momento en que vivimos. No durmiendo, no inconsciente, no de manera ingenua, no de manera ignorante a lo que está pasando alrededor de nosotros. Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo viene. De eso se trata. Cristo viene y cuando Cristo venga se completará la obra de nuestra salvación. Por eso dice que nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada. Hermanos, ya estamos acercando al alba, gracias. Al amanecer, gracias. Ya está anticipando. Él es el léxico aquí por si acaso. La mañana se está acercando. La noche está avanzada. Quizás está a las 3:30 de la mañana en este momento, en el reloj profético.
Y hay una consecuencia. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, teniendo la luz del Evangelio, teniendo la luz de la palabra de Dios. Que no andemos palpando las paredes, tratando de ver y no chocando con las cosas alrededor de nosotros, sino que en momento de oscuridad andemos como si está de día, porque tenemos la luz del día, que es Cristo Jesús. Amén. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, excesos y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, tremenda exhortación para nosotros. Y suena más veraz hoy día que hace 2000 años atrás cuando fue escrito. Y esto es la esencia de lo que es el vivir práctico de la vida cristiana. Hermanos, estas palabras deberían de emocionarnos. Y yo sentí y percibí la emoción aquí en este lugar. Debería de motivarnos. Debería de alentarnos. Debería de darnos energía, fuerza de voluntad para vivir nuestras vidas cristianas. Amén. ¿Cuándo dice amén? Amén. Debemos de tener celo, fervor. Debemos de andar con, perdona la expresión, agresividad cristiana. Amén. Vivir celosamente. Pero es curioso cuando entonces uno pasa al capítulo 14. Porque después nos enseña que en nuestro celo y en nuestra emoción, cuidémonos de dañar la iglesia. Cuidémonos de dañar la iglesia y traer desunidad a la iglesia. En el celo, hay un dicho en inglés. Ser como un toro en una tienda de loza. ¿Se entiende la expresión? Cuidémonos de ser un toro. ¿Sabe lo que es un toro? Un toro en una tienda de loza fina. Amén. Y eso, el capítulo 14 es para frenarnos en un celo descuidado. Es el contexto. Pasémonos entonces al capítulo 14 y vamos a comenzar el capítulo 14 hoy día. Versículo 1 a 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que no come, no menosprecia al que no, el que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El capítulo 14 y la primera mitad del capítulo 15 es una unidad en cuanto a tema. Y lo vamos entonces por las siguientes semanas a estudiar el capítulo 14 y el capítulo 15. Y es complejo el pasaje. Y puede ser un poco tedioso. Quiero advertirles que el lema del capítulo, de los dos capítulos, es un poco repetitivo. Y en las siguientes semanas quizás usted se sentirá en algunos momentos, pero está diciendo la misma cosa que dijo la otra vez. Recuerde dos cosas, mis hermanos. Cada vez que hay una repetición, se profundiza la enseñanza. Y eso es el método del Señor a través de Pablo en el libro de Romanos. Él vuelve atrás cada vez, pero va más
más abajo. Es como cuando uno tiene una máquina que va a cavar la tierra. Llega a cierta profundidad, jala, pero después vuelve de nuevo y va más profundo. Y jala más. Y se va llegando más profundo, más profundo, más profundo. En la repetición hay más profundidad. Y segundo, simplemente, mis hermanos, está enseñándonos que es importante. Se repite lo que es importante. Y que a veces cuesta aprender. ¿Amén? En la repetición hay enseñanza. Porque a veces a la primera no todos entienden o no todos quieren entender. Y por eso entonces hay repetición. Entonces, vamos a estudiar los primeros 4 versículos y vamos a ver entonces 4 observaciones. Perdone, hermano Nathanael, 4 hoy día, ¿ok? 4 observaciones acerca de diferencias dentro de la iglesia. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, en este día y por este momento. Y pedimos, Señor, que bendiga la exposición de su palabra. Padre, deme sabiduría, deme claridad, deme precisión en las palabras, Señor. Deme claridad en la comunicación. Señor, deme dominio del idioma. Y pedimos, Señor, que usted nos enseñe a todos, primeramente a mí, y después a todos lo que su palabra nos enseña. Padre, pedimos, Señor, que usted sea honrado y glorificado a través de la exposición de su palabra. Y pedimos, Señor, que su Santo Espíritu, el cual mora en nosotros que hemos creído, Señor, que nos ministre en este momento, dándonos entendimiento, pero no solamente entendimiento, sino convicción. Y si fuera necesario, quebrantamiento, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, primera observación, mis hermanos. Puede haber diferencias en la iglesia. Puede haber diferencias dentro de la iglesia. El tema central del capítulo 14 y el 15 es el hecho que puede haber diferencias de opinión dentro de la iglesia. Puede haber diferencias dentro de una iglesia y hermanos, y no necesariamente es una mala cosa. Y no es algo que debería destruir una iglesia. Al contrario, puede enriquecer una iglesia. Puede haber diferencias de opinión dentro de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de diferencias? No son diferencias frente a cosas cotidianas o regulares o por decir cosas simples. Por ejemplo, si debemos de comprar un van para la iglesia o si debemos de pintar un cuarto de la iglesia a un color específico o si debemos de comer comida dominicana o comida mexicana o digo yo comida portuguesa aquí en la iglesia un día domingo. No sé. Son opiniones y hay que respetar y creo que esto nos tiene que enseñar acerca de esos asuntos, pero no es el enfoque del capítulo. Entonces no son asuntos de opinión en cuanto a colores, decoración, si vamos a invertir en algo o algo así, sino que son diferencias de opinión frente a asuntos espirituales. Considere el versículo 1, mírelo por favor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Puede existir y no es bueno contenciones, argumentos, debates, diferencias reales puede existir cosas que son contenciones, argumentos, debates, diferencias reales dentro de la iglesia frente a cosas consideradas como opiniones. La palabra opiniones en el griego y en varias traducciones de la Biblia se trata de la idea de cuestiones debatibles. Cuestiones debatibles.
donde puede haber duda, ¿cierto? Donde no hay claridad. En este caso, el caso específico aquí en el capítulo, se trata del tema de que si los cristianos deberían ser permitidos a comer carne o deberían solamente comer vegetales. Mire el versículo 2. Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, incluyendo carne. Otro que es débil come legumbres, entonces no come carne. ¿Cuál es el problema con comer carne? ¿O por qué un cristiano puede creer que solamente debería comer vegetales? No es claro aquí en el pasaje el problema con la carne, pero algunos comentaristas dicen que se trata probablemente a la carne que fue ofrecida a ídolos. Otros creen que puede tratarse de carne que no es consistente con la ley judía, por ejemplo, el cerdo. En este capítulo no se especifica. Y la verdad de las cosas puede ser cualquiera de las dos, porque recuerde el contexto de Romanos. El contexto de Romanos era reconciliar creyentes judíos y creyentes gentiles dentro de la iglesia. Entonces, quizás los creyentes judíos que se habían convertido decidieron, ¿sabe qué? Yo no voy a comer nada de carne, punto. Yo voy a comer vegetales. No voy a comer cerdo, no voy a comer salchichón, no voy a comer nada de eso. O puede ser que era carne sacrificada a los ídolos. La verdad de las cosas no es importante. Lo importante es que había una diferencia dentro de la iglesia de que si el creyente debería comer carne o no. Nosotros en esta iglesia no aguantaría estar en una iglesia vegetariana. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Eso es el amén más fuerte que he escuchado, hermano, en 20 años aquí en la iglesia. Son carnales, exactamente, son carnales. Son carnales. Pero la verdad es no importa. Pero la ocasión, el motivo de esta carta fue para que la gente en la iglesia en Roma, los hermanos en Roma, que habían gente en la iglesia que creía que sí podía comer la carne, sea cerdo o sea carne sacrificado a ídolos. Tenían la libertad para comer todo tipo de carne. Y en la misma iglesia habían creyentes que creían que deberían de evitar la carne y deberían de ser vegetarianos. Quizás recordando del ejemplo del profeta Daniel en el capítulo 1, que el Señor propuso en su corazón que no se iba a contaminar con la carne del rey. Y entonces, ¿qué comió él? Legumbres y bebió agua. Entonces, al final, en la misma iglesia había gente que creía que tenemos libertad para comer todo tipo de carne, lo cual era verdad, porque el Señor se había dicho eso y enseñado eso a Pedro en el libro de Hechos. Toda carne, no hay carne inmunda. Toda carne, si es bendecida, puede ser comida. Pero había hermanos que por convicción creían que era pecado, y eso es la clave, creían que era pecado comer carne, cierta carne o carne en general. Y por entonces no comían carne, solamente comían vegetales. Usted dice, pero ¿cuál es el problema? Cada uno come lo que quiere y punto. Piense en términos prácticos. Vamos a decir que el hermano Modesto es un comelón de carne. Y él tiene la convicción y tiene la opinión que él en Cristo puede comer todo tipo de carne, chicharrones, camarones, no importa. Y vamos a decir, el hermano Sandy es vegetariano. Sandy dice, no. Y el hermano Sandy cree que es pecado comer carne, porque uno no sabe
si esa carne fue sacrificado. Y entonces, no lo voy a comer, punto, ya. Y un cristiano no debería comerlo. Estos dos hermanos se encuentran en el supermercado. Y el hermano Modesto tiene su, ¿cómo se dice? ¿El coche? Carrito, gracias. Tiene su carrito. Y ahí tiene costillas, y ahí tiene pernil, y ahí tiene hot dogs, y ahí tiene hamburguesas y bistec y todo. Él tiene un zoológico asesinado ahí en su carrito. Y ahí está Sandy, y él tiene su lechuga, y tiene más lechuga, y tiene más lechuga. Tremenda ensalada que va a comer. Y cada uno está yendo por su, ¿cómo se dice? The aisle. Ok, eso. Va ahí entonces y se encuentran, casi se chocan, se encuentran. Y Sandy mira a Modesto y Modesto mira a Sandy. Y está mirando los coches de cada uno. El problema era que entonces Sandy decía, mira ese carnal. Falta de espiritualidad. Él no tiene disciplina cristiana. Él no tiene orden cristiano. Él no tiene celo como yo tengo. Es un flojo en la fe. Ahí pasa por la mente. Y Modesto mira toda la lechuga y dice, por eso el hombre es tan flaco. Y mira toda la lechuga y dice, qué deprimiente, qué tipo de vida cristiana es eso. No está disfrutando la abundancia que Dios ofrece, la libertad que tenemos en Cristo para poder comer de todo lo que hay bajo la faz de la tierra. ¿Amén? Entonces, Modesto menosprecia a Sandy creyendo que es un flojo en la fe, que no entiende, que no ha madurado, que no ha superado cosas en su vida. Y entonces Sandy mira y juzga a Modesto y dice, mire qué carnal es él. Y después esos sentimientos se traen a la iglesia. Y entonces Sandy se junta en el almuerzo con todos los vegetarianos con su ensalada y comienzan a chismear. Y Modesto se junta con sus carnales, sus cuates carnales. En otra mesa en el y con ella dice, mira, yo encontré a Sandy allá y están, no sé, es que no tiene dinero o no sé qué pasa con el hombre. Y hay chisme. Y un grupo mira a otro grupo y el otro grupo mira al otro grupo. Eso es el problema que este capítulo y el capítulo 15 trata de resolver. ¿Están conmigo? Eso es el problema que trata de resolver. Y el Señor describe a estas personas como fuertes y débiles. Los fuertes son los que pueden comer todas las cosas. En otras palabras, pueden ejercer su libertad en Cristo. Los débiles que son los que se abstienen de comer la carne porque ellos creen que es pecaminoso comer tal carne. No sé por qué se usa la frase fuerte y débil, pero el Señor decidió usarlo para enseñarnos. Pero creo que tiene que ver con su fuerza y su debilidad frente a la libertad de la ley que tienen en Cristo. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cuál es esta libertad que tenemos en Cristo? Hay diferentes tipos de libertad en Cristo que tenemos. Libertad del pecado, de la penalidad del pecado. Amén. Somos justificados. Libertad del poder del pecado. Tenemos el Espíritu Santo que nos da poder para vencer el pecado. Pero la libertad en cuestión aquí, la libertad en Cristo en cuestión aquí,
es la libertad de reglas religiosas que no son mandamientos o doctrina fundamentada en las Escrituras. Libertad de reglas religiosas que dicen que cosas que la Biblia no dice, dice que son correctos o incorrectos, pecado o correcto. Y nosotros somos libres en relación a esas cosas que las Escrituras no prohíben. Busca Gálatas 5:1. Entre paréntesis, quiero que escuchen muy atentamente esta mañana, porque voy a decir algo de antemano. Este mensaje puede ser mal interpretado fácilmente. ¿Ok? Pero es importante enseñar. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El contexto de Gálatas es que los judaizantes habían persuadido a los hermanos en Galacia de que ellos tenían que observar los costumbres judíos, incluyendo la circuncisión, para que sean creyentes, para que sean salvos y para que vivan la vida cristiana. Añadían al Evangelio la libertad en Cristo. Lo podemos ver en situaciones como que cuando Pedro fue enseñado por el Señor que él podía comer cualquier tipo de carne, que toda la carne era limpia y había sido santificada. Esa libertad también puede ser visto de la manera en que el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, consideró el tema de que si los cristianos tenían que observar los ritos y costumbres de los judíos para ser creyentes, decidiendo que no era necesario y simplemente tenían que preocuparse con ciertas cosas específicas. Esa libertad se puede ver, por ejemplo, de la manera en que Pedro fue a la casa de Cornelio y quedó allá, algo escandalizante para un judío. Y compartió con él y con su familia. Y también se puede ver de la manera en que Pablo, cuando fue a visitar a la iglesia en Antioquía, se sentaba con los gentiles a comer. Y otros se escandalizaban. Ahora, esta libertad en Cristo no es una licencia para libertinaje. En el mismo Gálatas 5, vayan al versículo 13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Amén. ¿Cierto? Entonces Modesto dice amén porque él quiere comer chicharrones. Amén. A la libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto veremos después, pero la libertad en Cristo que tenemos no es una libertad sin ley. Es una libertad que tiene sus límites establecidas por la ley del amor. Y eso lo vamos a mirar después, porque se va a levantar más adelante en el capítulo 14. Sí. Ahora tengo que buscar. Léelo, por favor. Léelo, por favor. Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Amén. Tiene que haber límite. Amén. Exactamente. Lo que pasa es que pongo todos mis pasajes en el papel. Entonces, gracias, pastor.
Entonces tenemos esta libertad en Cristo. Y entonces, volviendo al contexto de Romanos 14, y vuelven por favor a Romanos 14. Volviendo al contexto de Romanos 14. Los fuertes eran los que podían comer carne porque sabían que tenían libertad en Cristo. No estaban atados en su conciencia por quizás tradiciones o supersticiones o temores. Y los débiles son los que están atados por alguna consideración de, puede ser trasfondo, experiencia que tuvieron, puede ser tradición de religión. Que, por ejemplo, yo conozco judíos creyentes que no comen cerdo. Simplemente no lo comen. Y en ese caso es alguien que es débil en la fe, en este sentido, pero no significa que es una persona débil en la fe. No sé si se entiende. Porque es curioso, pastor, en ningún momento hay una exhortación en Romanos 14 y 15 de que los débiles en la fe tienen que cambiar. No hay no hay una exhortación que tienen que corregirse. El enfoque aquí es unidad en la iglesia. Porque en diferentes temas, uno puede ser fuerte en algún aspecto y débil en otro. ¿Cierto? Uno puede ser fuerte en un aspecto y después débil en otro. Entonces, volviendo a Romanos 14, los que son débiles son los que están inseguros si pueden ejercer su libertad en Cristo y creen que si ellos hacen lo que es permitido en Cristo, de alguna manera es pecaminoso o malo el comer carne. Y los que son fuertes son los que con libre conciencia ejercen su libertad en Cristo para así comer carne. Ahora quiero clarificar, estoy yendo lento y estableciendo fundamentos, porque hermanos, esto es complicado, ¿ok? Y puede ser mal interpretado. Ahora déjeme clarificar lo que no significa ser débil en la fe. Alguien que teniendo conciencia limpia o libre de ejercer su libertad en Cristo en una área, pero decide limitar su libertad en Cristo por alguna razón. Por ejemplo, por amor a otros, o porque tiene deseo de ser de testimonio, o simplemente por prudencia. Por ejemplo, buscan Hechos 16:3. Hechos 16:3. Este primer punto del mensaje es largo, porque estoy estableciendo fundamentos. Aquí vemos que Pablo circuncidó a Timoteo para que él pudiera acompañar a Pablo en su viaje misionero y podría ser recibido por los judíos. Porque recuerda, ¿de qué trasfondo era el papá de Timoteo? Griego. Y entonces Timoteo no era circuncidado. Y entonces no tenía señal física de ser judío, aunque la mamá era judía y según la ley judía es por la madre que uno es judío, no por el papá. Entonces, Pablo, versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pregunto, ¿usted cree que Pablo creía que era necesario ser circuncidado para ser creyente? No. ¿Usted cree que Pablo creía que era necesario ser circuncidado para vivir la vida cristiana? No. Entonces, ¿usted cree que Pablo creía que Timoteo era libre en Cristo o tenía libertad en Cristo frente al tema de la circuncisión? Sí. Pero pobre Timoteo,
Pablo lo agarró y limitó su libertad en Cristo en ese momento. Pobre muchacho. Porque tenía que tener unos 18 años en ese tiempo. Entonces, por amor a los judíos, por amor al ministerio, Timoteo, por medio de Pablo, limitó su libertad en Cristo. Pregunto, ¿usted cree entonces al hacerlo, Pablo fue débil en la fe? No. No. Limitó su libertad en Cristo, realmente obedeciendo la ley del amor. Por amor a los demás, por amor a los judíos. ¿Tiene sentido? Amén. En Hechos 15. Voy adelante. Por ejemplo, en términos prácticos, si usted invitara a su casa, vamos a decir, el comelón, el carnal, modesto. Perdón, hermano, estoy abusando de la confianza. Si el hermano modesto invitara a sus vecinos que son musulmanes a su casa para comer, el hermano modesto tiene libertad en Cristo para hacer tremendo pernil, salchichón, salami y presentarlo a los musulmanes, sus vecinos. ¿Sería eso amor a la alma de ellos? No. ¿Tiene él la libertad en Cristo para hacerlo? Teóricamente. Pero si se está sujetándose a la ley del amor, va a limitar su libertad en Cristo y va a decir, vamos a comer pollo. O vamos a ser vegetarianos hoy día. Pero yo voy a tener que llamar a Sandy para preguntarle qué cocinar y qué preparar entonces. ¿Está conmigo? Entonces, uno que de manera consciente limita voluntariamente su libertad en Cristo, no porque cree que lo que se podría haber hecho, preparar el salchichón, es pecado. No, porque quiere ser de testimonio, quiere servir al Señor, quiere alcanzar a alguien para Cristo. Limita su libertad en Cristo por amor a los demás. Muchas de nuestras prácticas que tenemos en esta iglesia y mucho de lo que enseñamos en cuanto a aspectos muy prácticos de la vida cristiana cae en esta categoría. La música que tenemos, los instrumentos que usamos, la ropa que usamos en la iglesia y fuera de la iglesia, la posición que tenemos frente a temas, por ejemplo, ir a la playa o bañar en piscina mixta, ¿se dice? ¿Mezclada? ¿Mixta? Limitamos nuestra libertad por otro motivo, por ejemplo, amor a otros o hermanos, prudencia. Voy a dar un ejemplo. Ir a la playa. Aun si ir a la playa en sí no es pecado. Parece que solamente una persona lo cree. Y quizás el que menos esperamos lo dice. Ir a la playa en sí no es pecado. Y aún, diría yo, y cuidado lo que yo digo, ir a la playa y si hay gente allá aún vestido de manera inmodesta, ir a la playa en sí no es pecado. Pero ¿qué pasa? Tengo que ir con los ojos tapados. Porque me estoy poniendo en posición de sí pecar. Porque si yo miro para allá y veo a esa mujer y cosas pasan por mi mente y mi corazón, ya yo he caído en adulterio, según Jesucristo en Mateo 19 creo que es. Y hermana, usted ve a ese varón allá y algo pasa por la mente y en el corazón, ha cometido adulterio si es casada. Entonces, sí tenemos la libertad en Cristo para ir a la playa, aun si hay gente mal vestida, pero por prudencia, para no ponernos en lugar donde sí vamos a caer en lo que sí es pecaminoso.
preferimos que no. Y de manera consciente limitamos nuestra libertad en Cristo. ¿Me entienden? Solamente 3 personas entienden. Qué bueno, por lo menos 3 ahora entienden. Es una línea fina, mis hermanos. Pero tenemos que tener claro lo que es pecado y lo que no es pecado y lo que es prudencia. Y lo que es prudencia. Y tenemos que, hermanos, ¿por qué meternos? Porque al final, y creo que se ha dicho desde el púlpito, nosotros somos pecadores y conocemos la naturaleza pecaminosa aún en Cristo que nosotros tenemos. Al contrario, estamos más conscientes ahora, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora tenemos más sensibilidad y ¿sabe qué, mis hermanos? La prudencia es producto de no ser ingenuos. Que no seamos ingenuos. ¿Amén? Ok. Entonces, la limitación deliberada y consciente de la libertad que uno tiene en Cristo y sabe que tiene en Cristo, esa limitación no es ser débil. ¿Es prudencia o es obedeciendo la ley del amor? ¿O es obedeciendo la ley del amor? Ya. Porque muchas de nuestras prácticas, mis hermanos, son preventivas. Son prudencia para prevenir. Uno no puede borrar de la mente lo que ha visto. Amén. Ojalá que fuera así. Ojalá que fuera así. Había una película, Men in Black, los hombres de negro, y tenía una varita así. Mira la varita. Y la gente olvidaba de lo que habían visto, porque el tema era que habían extraterrestres que veían y todo eso, pero eso fue de años atrás, en mis años de juventud y de necedad. Pero uno no puede borrar lo que ha visto. Entonces, ¿por qué ver lo que sabe que no debería de ver? ¿Y por qué ponerse en un lugar donde va a ver lo que es pecado ver y sentir? ¿Está conmigo? Y entonces muchas de nuestras prácticas son prudencia preventiva, ejerciendo de manera voluntaria una limitación de nuestra libertad en Cristo. Y mis hermanos, si usted decide ir a la playa o a un resort, porque creo que varios han ido a resorts, no me va a escandalizar, porque eso es entre usted y Dios. Y yo no sé, yo no puedo asumir lo que usted vio, ¿cierto? O lo que siente. No me va a molestar. Quizás yo voy a pensar y sentir, bueno, parece imprudente o un poco ingenuo en ese ambiente, pero no voy a decir que es pecado que usted fue a un resort. No lo voy a decir. Pero quizás estando en un resort, usted pecó en otra área. Cosa entre usted y Dios. Amén. Yo nunca he ido a un resort. Me he frenado en ir a un resort y todo el mundo siempre dice, debería ir a un resort en Dominicana. Y no he ido. Pero eso es decisión personal. Esos son opiniones que uno puede tener. Hermanos, hermanas, inevitablemente vamos a ver entonces. ¿Entendió todo? Amén. Vamos entonces a entender, mis hermanos, que de manera inevitable habrá diferencias entre nosotros en relación a cuestiones debatibles. Por ejemplo, en la adoración que tenemos aquí en esta iglesia. ¿Deberían ser solo himnos? ¿O podemos tener coritos? ¿O debemos de simplemente cantar salmos? Hay iglesias que solamente cantan salmos. Si vamos a cantar himnos, ¿tiene que tener más de 100 años? ¿Más de 200 años? ¿O podemos cantar y adorar al Señor con himnos modernos? En nuestra adoración, ¿debemos de solamente tener piano? ¿O podemos tener una guitarra? ¿O podemos tener batería?
O podemos tener trompetas. Diferentes iglesias tienen diferentes posiciones. En nuestra adoración, podemos tener un coro. Algunas iglesias no quieren coro. Otras iglesias quieren coro. Si tiene coro, ¿cuál es el propósito? Estar aquí y entonces hacer una exposición para todos. Y estaba hablando con Nathaniel sobre esto. O quedar arriba donde nadie los ve. Para suplementar y reforzar la adoración congregacional. Diferentes ideas, diferentes opiniones. En lo que vestimos a la iglesia, ¿se requiere una corbata? ¿Se requiere un traje? ¿O podemos venir en jeans? Temas debatibles. En las películas que miramos, ¿qué grado de violencia puede haber? En el corte de pelo de una mujer, sabemos que la mujer debe tener pelo largo. ¿Pero qué significa largo? Largo. ¿Cuán largo? La Biblia no nos da una regla y nos dice. El creyente debería de preocuparse con la política. El creyente debería de participar en la política. La Biblia no nos enseña claramente. Entonces, podemos seguir con estos temas. Pero déjeme clarificar lo que no es lo que no son temas debatibles. Doctrina no es debatible. La naturaleza de Dios, Dios triuno. La divinidad de Cristo. El nacimiento virginal, ¿se dice? De Jesús. La salvación por la fe, solo por la fe, en solamente Cristo, por la gracia y para la gloria de Dios, solo. Tampoco. El hecho que la Biblia es la palabra inerrante, verbal, plenaria, inspirada de Dios. El hecho que Cristo va a volver. El hecho que Dios creó los cielos y la tierra y no un Big Bang o la evolución. Esos no son temas debatibles donde puede haber opiniones. Amén. También dentro de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios no son debatibles. De manera especial, los 10 mandamientos, lo que la Biblia dice que es pecado, no es debatible. El adorar al Señor en el día del Señor no es debatible. Lo que la Biblia llama pecado, adulterio, fornicación, amargura, envidia, idolatría, etc., no son cuestiones de opinión. Entonces, volviendo en lo que nosotros estamos contemplando en Romanos 14, tenemos que entender que en los otros temas que mencioné, la música y todo eso, hay opiniones, son temas debatibles y dentro de la iglesia puede haber opiniones diferentes. Y la cosa importante de entender es que estas diferencias son esperadas, anticipadas y no son rechazadas, según Romanos 14 y 15. Van a existir y usted va a ver, no hay exhortación de que tienen que enderezar de alguna forma. Las diferencias en opiniones van a existir y son anticipadas y esperadas dentro de la vida y el cuerpo de la iglesia. ¿Cómo dicen amén? Amén. Yo tengo diferencias con el pastor. Y él tiene, sí, yo tengo diferencias contigo. Y él tiene diferencias conmigo. Y yo sé, y él lo ha dicho públicamente, él está en desacuerdo conmigo de vez en cuando en algunas cosas. Pero al final son cosas secundarias. Y tenemos una meta mayor como iglesia. No somos iguales. Somos muy parecidos, pero no somos iguales. Porque yo soy más hermoso y él es más feo. Toma. Hay diferencias. Y yo de vez en cuando estoy en desacuerdo con él en otras cosas. Pero no son cosas grandes. Y cuando es algo grande o algo que puede ser mal entendido o mal interpretado, se conversa. Y hemos conversado. Pero al final tenemos una meta mayor. Y la meta mayor es el Evangelio y la unidad de la iglesia.
Ok, teniendo toda esa base, Modesto y Sandy se encuentran en el supermercado. ¿Cuál debería ser la conducta de ellos, el uno hacia el otro, después de ese encuentro? Romanos 14, del 1 al 4 nos enseña. Y Natanael, ahora usted puede respirar. Son 3 enseñanzas. Ahora que establecimos esta primera, faltan 3. Usted puede sentir mejor. Primera enseñanza. Primer imperativo. Debemos de recibir a los hermanos con los cuales tenemos diferencias de opinión y no rechazarlos. Hay que recibir. Versículo 1 dice, recibir, y el imperativo está dirigido al fuerte. Está dirigido al carnal modesto. Dice, recibid al débil en la fe. Modesto recibe a Sandy. Modesto recibe a Sandy, pero no para contender, pero no para pelear. ¿Qué significa recibir en términos prácticos? Significa aceptarlo. Significa tratarlo como hermano en Cristo que tiene valor y dignidad. Tener comunión con Él. Comer con Él. Entonces, el hermano Modesto debería estar dispuesto a sentar en la misma mesa con Sandy y a comer. Después veremos qué tipo de comida debería comer Modesto cuando come con Sandy. Pero debería estar dispuesto a sentarse y no apartarse y rechazar a Sandy. Recibirlo. Y al final tratarlo como un hermano en Cristo en su iglesia local. Porque los dos pertenecen a la misma iglesia. Hermanos, hay lugares en las Escrituras donde somos llamados a separarnos de hermanos. Donde debemos de separarnos. Por ejemplo, debemos de separarnos de un mundo incrédulo. Debemos de vivir una vida apartada de las prácticas pecaminosas del mundo. Estamos supuestos a separarnos de las filosofías y huecas sutilezas del mundo, las prácticas pecaminosas del mundo. Pero no somos tampoco llamados a vivir como los Amish, rechazando el mundo alrededor de nosotros por completo. Cristo no rechazó el mundo alrededor de Él, sino comió con pecadores para poder predicar el Evangelio. Busque 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero ahora él hace una clarificación, el apóstol Pablo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces tenemos que vivir en el mundo y tenemos que interactuar con gente que vive vidas que no son agradables a Dios. Por eso tenemos que cuidarnos de ser muy santurones en el trabajo. Amén. No participar en el pecado ajeno y no celebrar el pecado ajeno. Pero tampoco tratar el inconverso como un extraterrestre. Amén. Sentar con él, sentar con ella, comer. Compartir en el sentido sano, ¿cierto? De la manera que Cristo compartía con los pecadores. Somos llamados a eso. Pero sí estamos supuestos de manera general a apartarnos de las influencias del mundo, lo que permitimos entrar en nuestros ojos,
lo que hacemos con nuestras manos, lo que permitimos entrar por nuestros oídos. Pero no podemos apartarnos completamente del mundo. Somos llamados a estar en el mundo. Okay. Segundo, podemos apartarnos de hermanos y hermanas en Cristo que están en pecado no arrepentido. El mismo pasaje, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, los inconversos, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Hay momentos en que hay que separarse de los que dicen que son creyentes, pero viven impíamente sin ningún tipo de arrepentimiento. Sí, en esos casos tenemos que apartarnos. Amén. Y a veces hay que separarse de los que, llamándose hermanos, al final estén bajo la disciplina de una iglesia y han sido excomulgados de la iglesia. Busque Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sáquelo de la iglesia. Y en esos casos, a veces hay que cortar completamente. Escuché un testimonio allá en la iglesia en Trinity, allá en New Jersey. Ellos tuvieron que excomulgar una persona. Y había cierto, la persona que fue excomulgada, la gente lo saludaba y todo, pero no tenían comunión con él. Después de 15 años volvió arrepentido y se reconcilió con el Señor y con la iglesia. Después de 15 años. A veces la iglesia tiene que tomar medidas fuertes, pero no es para destruir, es para llamar al arrepentimiento. Amén. Pastor. Por favor. Exactamente, si un hermano se convierte en un hereje o cría divisiones dentro de la iglesia, hay que apartarse de ese hermano. Gracias, pastor. O sea, el punto es, a veces hay que separarse, pero no cuando se trate de temas debatibles. Es el punto. No cuando se trata, hay que recibir al hermano. Modesto tiene que recibir a Sandy en este caso. No estamos hablando, vuelven a Romanos 14, hermanos. No estamos hablando a esas situaciones que acabo de mencionar. No es pecado tener diferencias en temas debatibles, aunque uno puede tener actitudes pecaminosas en cuanto a esas diferencias. Si alguien tiene un punto de vista diferente en la música, no es pecado necesariamente y no lo debería de tratar como un pecador o un incrédulo. Debería de recibirlo, de aceptarlo como hermano o hermana. Uno puede tener diferencias, como yo dije, en el tema de la playa. Está bien, hay diferencias, pero somos hermanos en Cristo. Y el fuerte tiene que recibir el débil. Y claro, yo diría, el débil tiene que hacer lo mismo de manera recíproca con el fuerte.
Hermanos, hermanas, tenemos que ejercer cuidado, tenemos que ser cuidadosos en no tratar temas de opinión como temas de doctrina. De no tratar temas de opinión como temas de mandamientos de las Escrituras. Porque si lo hacemos, estamos cayendo en el farisaísmo. Estamos siendo como los fariseos, convirtiendo mandamientos de hombre en mandamientos de Dios. Y ¿sabe qué, pastor? Muchas veces las personas más preocupadas con los temas debatibles no se preocupan en los temas que deberían de preocuparse. Como que es su único enfoque. Cuidémonos de esto. Hermanos, yo sé que el pastor Waiko, que está aquí sentado, es un hombre muy paciente. Amén. Y yo sé que es un hombre que no expresa sus opiniones. Y yo sé que es un hombre que nunca comparta sus opiniones. Poniendo el sarcasmo al lado. Cuando él tiene diferencias de opiniones con las personas en temas secundarias como estas, muchas veces, y yo lo he visto, él dice, hermano, hermana, no he considerado ese punto de vista. Voy a meditar sobre eso. Yo lo he visto. Porque al final, hermano, puede haber diferencia. Puede haber diferencia. Exactamente, es más importante el alma, el hermano, de que lo que opina. Entonces, primero, hay que recibirlo. Segundo, no debería de menospreciarlo. Vuelven a Romanos 14, por favor. Romanos 14. La tercera observación, el segundo imperativo en cuanto a la ética, cómo deberíamos de interactuar, lo podemos sacar del versículo 3, Romanos 14, 3. Comencemos con el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Entonces, Modesto no debería de menospreciar a Sandy. No debería de menospreciar a Sandy. El que tiene la libertad en Cristo, con limpia conciencia de ejercer su libertad en Cristo, o sea, el fuerte, no debería de tener en poco, no debería de menospreciar, no debería de mirar así abajo así, como que si es una basura, a esa persona que limita su libertad en Cristo porque cree que es un tema de pecado. En otras palabras, el débil. Entonces, el que come la carne libremente y con conciencia limpia, no debería de menospreciar al que es vegetariano, porque el que es vegetariano cree que comer la carne es pecado. Modesto no debería de considerar a Sandy como menos de, como inferior, como inmaduro, como un debiluche, como un insensato, como un fariseo o un legalista. Al contrario, debería de recibirlo, aceptarlo, amarlo como hermano en Cristo y comer con él. Pero veremos después lo que Modesto va a tener que comer. Debería de considerar Sandy como una parte importante de la iglesia. Sin duda, mis hermanos, tenemos y tendremos diferencias en temas debatibles dentro del cuerpo de Cristo. Y hay algunos hermanos y hermanas aquí que han venido de otras iglesias. Y quizás habrá cosas que, wow, qué interesante hace eso así. O cómo hacen eso en su servicio. No debemos entonces de menospreciar los unos a los otros, sino recibirnos, amarnos, respetarnos,
levantarnos en alto, animarnos los unos a los otros y no ser de tropiezo los unos para con los otros. Entonces, primero, recibir. Segundo, no menospreciar. Tercero, no juzgar. No juzgar. Y esto, los primeros dos fueron dirigidos al fuerte, al modesto, al carnal, que le gusta comer de todo tipo de carne. Entre paréntesis, digo carnal en el sentido de que para comer carne, no porque es carnal en la fe. Para que no me malentiendan también, es un juego de palabras, amén. No porque he aprendido que hay que decir las cosas, que no malinterpretan. El que ejerce su libertad en Cristo no es carnal. Aunque tiene que cuidarse de no hacer provisión para la carne. Porque eso es Gálatas 5:13 y 14. Amén. Pero entonces, los primeros dos imperativos fueron dirigidos al modesto, al fuerte. Recibir y no menospreciar. Y ahora el tercero es dirigido a Sandy, al débil en la fe, al vegetariano, el que tiene su ensalada. Y dice que no debería de juzgar a modesto. El débil no debe de juzgar al fuerte. Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Entonces, los que comen vegetales, los que no comen la carne, no deberían de escandalizarse por los que comen la carne. Y no deberían de decir, es que no son espirituales como nosotros. No son tan maduros como nosotros. No tienen tanto celo o convicción o compromiso con Dios como nosotros tenemos. Es que no son serios en la fe. No debería decir eso. El débil no debería de juzgar al fuerte. ¿Por qué? Mire el final del versículo 3. Porque Dios le ha recibido. Dios ha recibido al fuerte. Dios ha recibido a modesto. Versículo 4. Tú, hablando al débil, tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Se borró un poquito. Sigue leyendo el versículo, pastor. Bueno, yo tengo aquí, perdón. Porque poderoso es el Señor. Perdón. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El Señor ha recibido al débil y el fuerte. Los dos son sus hijos. Los dos han sido recibidos y aceptados por el Padre a través de la fe en Cristo. Y como resultado, los dos son siervos del Rey, del amo, del Maestro. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el siervo ajeno? Pastor. ¿Con qué autoridad? ¿Quién tú te crees? Gracias. ¿Quién tú te crees? ¿Con qué autoridad? ¿Quién eres tú? Tú eres un siervo como los otros. ¿Quién eres tú para juzgar el siervo del Dios Altísimo? Y eso iba ahí. El problema, y se ve en muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo, el no perdonar. En el criticar, creo que Natanael lo enseñó de Santiago capítulo 3 o 4 era el año pasado. Y en este caso, el juzgar son usurpaciones de la posición de Dios. Dios es aquel que juzga a sus siervos. Los siervos no juzgan los unos a los otros. ¿Está conmigo? La idea, y lo vamos a ver más en la noche,
la exhortación para todos, pero de manera especial aquí en este versículo a los débiles. Preocúpate con lo tuyo y olvida de lo ajeno. Amén. Preocúpate con lo tuyo. Mind your own business. Y olvida de lo ajeno. Olvida del otro. Porque el otro tiene a quien él tiene que rendir cuentas el día de mañana. Amén. Entonces, ¿con qué autoridad tiene el débil de juzgar al fuerte? Hay algunas enseñanzas implícitas aquí, mis hermanos. El débil no tiene ninguna responsabilidad hacia el fuerte. El débil no tiene ninguna obligación de rendir cuentas al fuerte por el motivo de sus creencias y convicciones. Y el fuerte no tiene ninguna responsabilidad hacia el débil. El fuerte no tiene que rendir cuentas al débil por la manera en que él ejerza su libertad en Cristo. El único al cual el débil y el fuerte tienen que rendir cuentas por sus decisiones y su vida es al Señor mismo. Porque el débil y el fuerte, ambos fueron recibidos por Él y son sus siervos. Versículo 4, para su propio Señor está en pie o cae. La idea aquí es que el débil y el fuerte solamente tendrán que rendir cuentas al Señor por sus opiniones y prácticas consecuentes. Y el Señor los va a hacer responsables. Pero la exhortación que el Señor hace aquí, la exhortación, el ánimo para nosotros es que el Señor nos mantendrá firmes de una manera u otra. Versículo 4, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Primero, recibir. Hay diferencias. ¿Amén? Recibir. Segundo, no menospreciar. Y tercero, no juzgar. Si usted cree que, por ejemplo, volviendo al tema de la playa, si usted cree que ir a la playa en sí es pecado, eso es una convicción entre usted y Dios. Pero si el hermano va a la playa, no lo juzgue. No lo juzgue. Uno puede pensar, bueno, se está poniendo en un lugar un poco peligroso para su fe. Y uno puede de manera tranquila, hermano, ¿usted cree que eso es prudente? Pero al final es la decisión de él y él va a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Qué implica entonces? No chismea. Ay, vamos a orar porque fulano de tal fue al resort en Bárbaro. Y es un ambiente no bueno. No haga eso. Si usted quiere orar por el hermano, ore calladamente en su casa. Pero no críe divisiones. Criticando. ¿Está conmigo? Y es para preservar unidad. Entonces, recibir, no menospreciar y no juzgar. Como cuando comenzamos el tema de esta mañana, esto es una porción difícil de Romanos. Parece que todo Romanos es difícil. Capítulo 14 y 15. Pero es importante mantener en nuestras mentes el propósito de esos dos capítulos. El Señor, a través del apóstol Pablo, está muy enfocado en asegurar que la iglesia, dentro de la iglesia habrá unidad y paz. Y aun cuando hay diferencias de opinión en temas que son debatibles, temas en que las escrituras no nos dan, donde no son temas de doctrina o de mandamientos de las escrituras,
pero puede ser aplicación de principios o convicciones personales. La iglesia local nunca estará 100% de acuerdo en todos los aspectos de la vida cristiana. Imposible. Siempre habrá diferencias dentro de la iglesia. Y en estos temas vimos que puede haber los que son fuertes y los que son débiles. Los fuertes son los que, teniendo su entendimiento y aplicación de lo que es la libertad en Cristo, ellos tienen libertad para hacer lo que se propone en el tema. Y los que son débiles toman posiciones en cosas que son permitidas, pero para ellos son pecado. Entonces tenemos esta situación de diferencias y gente con diferencias, posiciones diferentes dentro de la iglesia. ¿De qué manera debemos de comportarnos entonces? El fuerte debería de recibir el débil y también creo que el débil debería de recibir al fuerte. Y estas diferencias no deberían de romper compañerismo y hermandad cristiana. El fuerte no debería de no menospreciar al débil, creyendo que el débil es inferior, tonto o débil. El débil no debería de juzgar al fuerte, creyendo que es falto de espiritualidad, carnal, necio, etc. Y estas actitudes de los unos hacia a otros está fundamentado en la idea de que cada uno tiene que rendir cuentas al Señor y no al otro. Cada uno tiene que rendir cuentas al Señor y no al otro. Y veremos en la tarde, porque algunos pastores pueden interpretar eso entonces. Entonces yo voy a hacer lo que yo quiero entonces. Bueno, si usted cree en el Señor, cuídese de no tener esa actitud en su relación con el Señor. La libertad no es libertinaje. Y decir que algo es entre uno y el Señor no significa que entonces uno haga lo que quiere, porque el Señor no le va a importar. Consulta al Señor, ore, lee la palabra, estudie, medite y ve lo que Dios te enseña. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Porque hoy en día la gente cree que porque algo es personal significa que es licencia para hacer lo que quiere entonces. No, mis hermanos, porque ese Dios que es detrás del otro lado de la relación va a rendir cuentas. Y eso no es algo teórico, eso es algo real. Amén. Entonces, esta mañana establecimos fundamentos para Romanos 14 y 15. Y en la tarde, entonces, vamos a estudiar el tema entonces de las convicciones. Las convicciones. Porque, como dijimos, en estos temas debatibles, uno va a tener convicciones, posiciones personales frente a estos temas. Y vamos a aprender más acerca de eso en esta noche. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la bendición de estar reunidos una vez más. Y Padre, pedimos sabiduría de lo alto, Señor, para poder aplicar con sabiduría, con mansedumbre, Padre, con espiritualidad, lo que se ha enseñado en esta mañana. Pedimos su bendición sobre cada hermano y hermana. Y Padre, ayúdanos, Señor, a vivir lo que se ha enseñado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.